como les decía, hermanos, el mensaje de esta mañana tiene por título Milagros en el mar. Vamos a estar hablando acerca de un par de milagros y continuamos con esta serie de mensajes que, como ya hemos dicho, tiene por título Milagros de Jesús. Hemos estado hablando de diferentes milagros del Señor, pero hemos estado intentando también ver más allá solo del milagro, es decir, regularmente vemos en la Biblia, lo leemos, vemos cómo el Señor obra de manera sobrenatural y generalmente seguimos, pero en cada uno de estos milagros el Señor tiene una enseñanza para nosotros y es precisamente en donde hemos estado intentando profundizar en estas últimas semanas. Ahora, dicho de esta manera, hermanos, vamos a pasar directamente al primero de estos milagros de esta mañana. Y la Biblia nos dice lo siguiente, Mateo capítulo 16, el primer versículo. Mateo 16, del versículo 22 al 33. La palabra de Dios dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hasta ahí, hermanos. Este es un pasaje también bastante conocido dentro de los milagros del Señor. Muchas veces hemos escuchado de él, o lo hemos leído, o lo hemos visto en alguna representación, ya sea en una película o en alguna serie de televisión. Y esto es algo que ya nosotros conocemos bastante bien. Y yo no sé ustedes en esta mañana, hermanos, pero al leer este pasaje me surgen varias preguntas que me gustaría que juntos en esta mañana pudiéramos ir respondiendo a cada una de ellas. Ahora bien, lo primero, hermanos, que yo me pregunto cuando leo estos versículos de Mateo 16 es: ¿acaso el Señor, acaso Jesús sabía que en unas horas la tormenta iba a golpear la barca de los discípulos? ¿Acaso el Señor lo sabía? Como leíamos, estaba el Señor, los discípulos estaban hablando, el Señor estaba predicando a una multitud, pero luego de que Él terminara la predicación, lo que sucedió es que voltea con los discípulos y les dice: ¿saben qué? Adelántense, vayan ustedes en la barca, pasen al otro lado del mar, y mientras tanto yo voy a despedir a la multitud y después los alcanzo. Eso es básicamente lo que nos dice los primeros versículos que leíamos. Pero después nos dice este pasaje que una gran tormenta golpeaba a la barca de los discípulos. Así que reitero, la primera pregunta que yo me haría en esta mañana es: ¿Jesús, el Señor, sabía de la tormenta que iban a enfrentar los discípulos? Y sabe, lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que el Señor, en su omnisciencia, es decir, que todo lo sabe, porque Él, recordemos que es Dios, lo más probable es que Él sabía de la tormenta que los discípulos tendrían que enfrentar en cuestión de unas pocas horas. Lo que nos lleva a una pregunta más en esta mañana: si el Señor ya lo sabía, entonces, ¿por qué los mandó al mar? Si el Señor sabía que en el mar se iba a formar toda esta dificultad, toda esta tormenta, si Él sabía lo que los discípulos iban a tener que enfrentar, si Él sabía que la barca se iba a estar moviendo posiblemente casi para hundirse, porque el Señor los mandó al mar. Y bueno, hermanos, sucede que en muchas ocasiones nosotros como cristianos solemos pensar
que cuando hablamos del cuidado de Dios, esto implica que nosotros no vamos a tener ningún problema en la vida. Muchas veces pensamos que todas las dificultades van a ser erradicadas y que nosotros vamos a tener una especie de burbuja protectora que siempre nos va a estar rodeando en todo momento. A veces cuando pensamos en que Dios tiene cuidado de nosotros, pensamos que se trata de eso. Sin embargo, el cuidado de Dios no funciona de esa manera. Ahora, seguramente usted conoce el Salmo 23, es uno de los salmos más famosos que encontramos en la Biblia, pero pregunto, hermanos, ¿acaso el salmista que escribió este salmo, el Salmo 23, acaso él escribió: Señor, tú no dejarás que yo pase por el valle de la sombra y de la muerte? Eso es lo que nosotros leemos en el Salmo 23. Señor, tú nunca dejarás que yo pase por el mal, que no pase por problemas, tú nunca lo permitirás. No, eso no es lo que leemos. En el Salmo 23, el salmista escribió: aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú siempre estás conmigo. Así que, hermanos, lo primero que nosotros debemos entender en esta mañana es el hecho de que nosotros podemos confiar como cristianos, podemos confiar en el cuidado de Dios, en la protección del Señor, pero eso no nos exime a nosotros de tener que pasar en algunas ocasiones por dificultades, por problemas, por tormentas. Nosotros tenemos que pasar por ello, tenemos que pasar en alguna ocasión por las tormentas de la vida, pero debemos recordar esto, hermanos, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos cuida, que como decía el salmista, como escribía: tú, Señor, tú mi pastor, vas conmigo aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte. Y sí, efectivamente, el Señor sabía lo que iban a tener que enfrentar sus discípulos en unas horas, una tormenta. Y Él los envió, hermanos, para recordarle a ellos y a nosotros que Él tiene cuidado de nosotros, a pesar de los problemas y a pesar de las tormentas. No obstante, aunque es importante, hermanos, en esta mañana ese es el primer punto, aunque es importante recordar que el Señor, nuestro Dios, siempre tiene cuidado de nosotros, esa realmente no es la escena central en el pasaje que acabamos de leer. Regularmente, hermanos, este no es el pasaje, no tiene una enseñanza más, o tiene un cuadro, por decirlo de algún modo, que es más destacable. ¿Cuál es la sección que más se destaca precisamente en estos versículos que acabamos de leer? Bueno, es precisamente Pedro caminando sobre el mar. Eso es lo que más se recuerda cuando leemos estos pasajes. Y en esta mañana, hermanos, podríamos hablar largo y tendido acerca de cómo Pedro, de cómo este discípulo falló en no depositar toda su confianza en el Señor. Podríamos hablar en esta mañana, hermanos, de cómo Pedro miró la tormenta en lugar de mirar a Cristo. Podríamos hablar de cómo Pedro tendría que haber depositado su fe, su confianza, su esperanza en el Señor. Tendría que haber visto a Cristo y no las olas. Podríamos hablar de esto, hermanos, pero todo eso usted ya lo sabe, ya lo ha escuchado en otras ocasiones, en otros mensajes. Luego entonces, hermanos, vamos a obviar, por decirlo de alguna manera, esto porque ya lo conocemos, ya lo hemos escuchado. Y me gustaría que nos concentremos, hermanos, en dos aspectos más de este milagro de nuestro Señor. Y el primero de estos aspectos, hermanos, son las palabras que el Señor precisamente le dice a Pedro cuando lo saca del agua. No vaya para allá, permítame leer una vez más, versículo 31, cuando Pedro ya se estaba hundiendo porque vio las olas y la tormenta y comienza a fallarle la fe y se comienza a hundir poco a poco. En ese momento el Señor pasa lo siguiente, versículo 31, al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí, hermano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pregunta: ¿cuánta fe piensa usted que se requiere para hacer lo que hizo Pedro en este pasaje? Para ignorar primeramente la tormenta, porque eso fue lo primero que tuvo que hacer Pedro, ignorar la tormenta que estaba a su alrededor,
luego salir de la barca, brincar de la barca y finalmente caminar sobre las aguas del mar, hermanos. ¿Cuánta fe usted cree que se necesita para hacer todo eso? Y ciertamente, hermanos, no hay una manera de medir o de cuantificar la fe. No hay una forma en la que nosotros podamos decir, bueno, cierta cantidad o cuántos metros o cuántos kilos. No hay una manera de cuantificar la fe, pero sí podemos nosotros comprender que la fe que se requiere para hacer todas estas cosas es una fe muy grande. Es una fe bastante grande, por lo que nos lleva, hermanos, a la siguiente pregunta de esta mañana. ¿Por qué el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe? Si la fe que se requiere para hacer todo esto es grande. Bueno, hermanos, lo que nosotros debemos entender en esta mañana es que el Señor, cuando le dice a Pedro, hombre de poca fe, no se refiere aquí a la cantidad de fe, por decirlo de alguna manera, sino lo que está hablando aquí el Señor cuando dice hombre de poca fe es a la duración de la fe. Es una cuestión de tiempo, no de cantidad. La expresión que aquí se está utilizando, hombre de poca fe, se refiere a una fe que se sostiene, sí, pero solo por un periodo de corto pequeño. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Y como les he dicho ya en otras ocasiones, nos parecemos nosotros muchísimo a estos discípulos de los que leemos en la Biblia. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque en muchas ocasiones, ante las pruebas, ante las tormentas que nos tenemos que enfrentar, nosotros iniciamos, sí, confiando en el Señor, creemos que podemos esperar en Él, pero muchas veces, hermanos, pasa el tiempo y a veces no son meses, a veces son días y a veces son horas y nos parecemos a Pedro, somos hombres y mujeres de poca fe. A veces pasa días, repito, o a veces pasan incluso horas y nuestra fe se colapsa frente a la tormenta, comenzamos a dudar, comenzamos a preguntarnos si el Señor realmente tiene cuidado de nosotros, comenzamos a dudar de su amor, comenzamos a dudar de su gracia y nos parecemos a Pedro, somos hombres y mujeres de poca fe. No porque no confiemos en Dios, sino porque confiamos en Dios muy poco tiempo. Y esto es triste, pero es una realidad a la que todos muchas veces nos hemos enfrentado. Así que lo segundo, hermanos, que quiero que aprendamos en esta mañana es cuánto necesitamos nosotros pedirle constantemente al Señor que nos ayude a tener una fe, pero no cualquier clase de fe, sino una fe fuerte y que se sostiene a pesar de las tormentas, que se sostiene por más tiempo del que nosotros podemos sostenerla por nuestras propias fuerzas. Y esto es lo que debemos nosotros comprender, hermanos. Si nosotros intentamos sostener nuestra fe, nuestra confianza y esperanza en Dios con nuestra propia fuerza, esa fe va a ser sostenida por muy poco tiempo, como le pasó al apóstol Pedro. Si nosotros intentamos confiar en Dios solamente por nuestra propia voluntad y fuerza, esa fe no va a durar mucho tiempo. Si intentamos hacerlo, hermanos, por nuestros propios medios, confiar en Dios, vamos a terminar hundidos en el mar, igual que Pedro. Por lo que podemos decir en esta mañana, hermanos, que ya que el Señor inicia la fe, Él es el que nos da la fe de manera inicial, puesto que Él nos da esa fe inicialmente, hermanos, entonces también es el Señor quien tiene que encargarse de sostener nuestra fe en medio de las pruebas. Así que si usted está pasando por algún problema en su vida, si usted tiene alguna prueba en este momento, si usted está intentando salir adelante, si usted está sufriendo en medio de una tormenta en estos días, no intente sostener su fe y confianza en Dios por su propia fuerza. ¿Por qué? Porque, repito, vamos a fracasar. Si usted está pasando por alguna prueba en este tiempo y requiere una fe sostenida en el Señor, pídale al Señor que lo sostenga.
Pídale al Señor que Él lo saque de la prueba, pero mientras se mantenga en esa prueba también pídale que Él le ayude a confiar y a tener fe. Sin embargo, hermanos, les decía que hay dos elementos para destacar en este relato. El primero, reitero, es lo que el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe, que ya decíamos no se trata de cantidad sino de tiempo, y nosotros de la misma manera tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a sostener nuestra fe. Y esto sucederá por más tiempo. Pero el segundo elemento, hermanos, que quiero destacar en esta mañana, lo encontramos en el versículo 19. No vaya para allá. Y permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente para que nos pueda quedar un poco más claro. Mateo 16, del 29 al 31, Nueva Traducción Viviente, ya lo leíamos, es lo siguiente, hermanos. Entonces, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Ahora, hermanos, como cristianos, nosotros como creyentes, muchas veces hablamos del amor de Dios, hablamos de su cuidado, de su gracia, de su compasión, porque es lo que escuchamos domingo tras domingo en el púlpito, lo leemos en algún libro tal vez que hemos leído en la semana, lo escuchamos en las predicaciones que escuchamos durante los días de la semana, y entonces hablamos, repito, de su gracia, del amor de Dios, de la generosidad, de la compasión del Señor. Pero si somos muy honestos, muy en el fondo, casi todos nosotros aún tenemos la idea, esa idea que nos enseñaron de un Dios que es frío, que es distante, que es incluso un tanto cuanto vengativo y hasta castigador, y que está esperando de alguna manera el más mínimo error de nuestra parte para entonces castigarnos. Muy en el fondo todavía tenemos esa idea de ese Dios que nos está vigilando todo el tiempo, y en cuanto nos salimos de la raya, entonces ahí aparece para darnos un castigo. Muy en el fondo, repito, tenemos esa idea. Sin embargo, cuando leemos este pasaje de Mateo, cuando vemos esta escena, no podemos realmente sostener esa idea ni en nuestras mentes ni en nuestros corazones. Y es que en estos versículos, cuando los leemos realmente, no podemos ver a un Cristo enojado con Pedro y que le está recriminando y que lo está señalando y que incluso lo está castigando de alguna manera por su falta de fe. Algunos de nosotros a veces pensamos así, que cuando el Señor vio a Pedro todavía se tomó como un tiempo para, húndete con ganas, Pedro, porque te faltó la fe. Algunos de nosotros a veces pensamos así. Sin embargo, yo no sé ustedes, pero cuando imagino esta escena de Pedro caminando sobre el agua y luego que comienza a hundirse, casi puedo imaginar al Señor Jesucristo cuando vio que Pedro se hundía, corriendo hacia Pedro de inmediato cuando vio que se estaba hundiendo Pedro, para tomarlo de la mano, para abrazarlo, para sacarlo lo más pronto posible del mar. Casi puedo ver al Señor tomando a Pedro del brazo fuertemente y llevándolo de manera delicada a la barca. Y repito, a veces solemos imaginarlo y pensamos que cuando lo subió a la barca, el tono del Señor fue un tono de desilusión, de decepción, incluso un tono de regaño. ¡Ay, Pedro, hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y recriminando al Señor a Pedro, casi enojado y molesto porque le faltó la fe. Pero hermanos, ese no es Cristo. Ese no es el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es un Señor de gracia. Y el Señor de gracia del que nos habla la Biblia, hermanos, es un Dios compasivo, generoso, es un Dios de amor. Y seguramente más bien lo que le preguntó a Pedro el Señor no fue un regaño, sino más bien fue una duda honesta, una pregunta legítima, en donde el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿por qué dudaste si yo estaba aquí, Pedro? ¿Por qué te hundiste si yo estaba aquí a un lado? Pedro, tú debiste mirarme a mí y no las olas, no la tormenta. Pedro, ¿por qué dudaste si yo siempre estoy a tu lado? Y es lo mismo que el Señor nos pregunta a nosotros en esta mañana.
Y yo no sé cuál sea el problema con el que vienes en este domingo. Tal vez sea una enfermedad, tal vez sea alguna situación económica, tal vez sea algo con un familiar, un hijo, un esposo. Yo no sé cuál es esa tormenta a la que te estás enfrentando en estos días. Pero lo mismo que el Señor le preguntó a Pedro, te pregunta el Señor, nos pregunta el Señor en esta mañana. ¿Por qué dudas si estoy contigo? Pedro, ¿por qué dudas si yo estoy aquí? Yo estoy aquí a tu lado para ayudarte, Pedro. No dudes, no seas un hombre, no seas una mujer de poca fe, que tu fe no dure por poquito tiempo, sino que nosotros, con ayuda del Señor, podamos depositar nuestra fe en Él en esta mañana y que nuestra fe sea sostenida por Dios. Luego entonces, hermanos, este milagro del Señor y de Pedro caminando sobre el agua, no solamente es un milagro en donde, reitero, el Señor no hacía milagros para presumir, mírenme, tengo poder. El Señor no hacía milagros simplemente porque quería que la gente hablara de Él. No, el Señor hacía milagros porque tenía un propósito en ellos. Y el propósito de Cristo y de Pedro caminando sobre el mar y de Pedro hundiéndose en esa situación, hermanos, el propósito de este milagro es enseñarnos a confiar en Dios. Enseñarnos a que debemos pedirle a Él que nos ayude a tener una fe fuerte, una fe firme, una fe sostenida, pero no por nuestras fuerzas, hermanos, sino por el Señor, que el Señor sea quien nos sostenga. De lo contrario, nuestra fe va a durar poco. Así que, hermanos, este milagro de Cristo caminando en el agua, de Pedro hundiéndose, nos enseña a confiar en Dios, nos enseña a pedirle que Él sostenga nuestra fe, nos enseña y nos recuerda que Él siempre está al cuidado de nosotros, Él siempre está acompañándonos. Y que cuando estemos en esta tormenta, cuando nos hayamos bajado de la barca confiando en Él, Él puede sostenernos porque Él está cerca de nosotros. Sin embargo, hermanos, esta región del mar de Galilea, o que también se conoce como el lago de Genesaret, ya hablábamos de esto hace unas semanas atrás, esta región fue testigo más bien, no solo de este milagro del Señor caminando en el mar. De hecho, hubo muchos milagros en este mar. Ya hablábamos en semanas anteriores de la pesca milagrosa, el Señor sanó mucha gente por aquella región, pero hay otro milagro en particular del que me gustaría hablar en esta mañana. Les decía que son milagros en el mar. Y el segundo milagro, hermanos, de hecho es parecido a este que ya mencionábamos, y lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. Vaya para allá, la cita que les daba en un principio, Marcos 4, del versículo 35 al 41. Marcos 4, del versículo 35 al versículo 41, la Biblia nos dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este, una vez más, es otro de esos milagros de los que hemos leído y escuchado muchas ocasiones, hermanos. Y en este relato, de hecho, puedo decirles que encontramos no uno, sino dos milagros. Hay dos milagros en este relato que acabamos de leer. Uno es bastante evidente, es el Señor calmando el mar, y otro no lo es tanto. El segundo milagro no es tan evidente, pero está ahí, hermanos. Y cuando nos detenemos y leemos pacientemente lo podemos notar. Ahora hablemos del primer milagro, del más evidente de ellos, es el Señor calmando el mar. Nos dice este relato que el Señor junto con los discípulos van en una barca
una vez más sucede una tormenta. Los discípulos, que eran hasta cierto punto marineros experimentados, no pueden con la tormenta. Era una tormenta bastante grande, bastante fuerte, y de repente, cuando se ven superados por las olas, por el mar, entonces van con el maestro, lo despiertan. De hecho, ya se nota la desesperación en su voz, porque le dicen: Señor, ¿no te importa que estamos a punto de morir? Y entonces el Señor se levanta, dice que reprende el mar, calma la tempestad y se hace gran bonanza. Es un gran milagro. Y aquí hay una lección, hermanos. Este milagro, repito, es muy evidente, y la lección es la misma del milagro anterior. Dios tiene cuidado de nosotros. Esta es básicamente la misma lección, es un milagro casi calcado. Así que vayamos, ya una vez que hacemos este repaso, hermanos, vayamos al segundo de los milagros, que tal vez usted se esté preguntando en esta mañana. ¿Cuál es el otro milagro? No lo veo, no es tan evidente. Versículo 38 de este pasaje de Marcos 4. Versículo 38, ahí está este milagro, dice: y él estaba, ¿quién estaba? Jesús. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahora, en la antigüedad, los pescadores de esta región del mar de Galilea tenían botes dependiendo del tamaño, dependiendo también la posición económica, pero había botes entre los 4 metros y 6 metros de largo, en donde solían subir de 3 a 6 pescadores para salir a pescar. Ya hablamos hace unas semanas del horario de pesca, de por qué pescaban por la noche, todo eso ya lo mencionamos. Pero, como decíamos, muchas veces se pescaba por la noche porque era la mejor hora para encontrar a los peces. Pero como era un proceso largo, este proceso de pesca, estos botes de 4 o 6 metros, en la parte de enfrente tenían una especie de compartimiento donde muchas veces se guardaban las redes o se guardaban algunas provisiones. Pero cuando salían a pescar, pues obviamente sacaban las redes y quedaba ese hueco. Ahora, el proceso de pesca a veces duraba varias horas en la noche y se iban turnando los pescadores para poder entrar a ese hueco y dormir ahí una hora o un par de horas para poder descansar, y luego se relevaban y el que estaba durmiendo salía y continuaba la pesca y venía otro y se dormía. Regularmente ese compartimiento se utilizaba para poder tomar una siesta. Ahí también, para poder nivelar la barca, se colocaban muchas veces unos costales de arena, y esos mismos costales servían de almohada para aquellos que iban a descansar en ese lugar. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Alguna vez a usted le ha tocado trabajar tanto y quedar pero tan cansado, que no importa lo que pase alrededor, su casa se puede estar cayendo prácticamente, usted no se va a despertar? ¿Alguna vez le ha tocado? Tal vez una semana, tal vez no fue un día, pero una semana o un par de semanas de trabajo fuerte, alguna actividad física que tuvo que hacer en ese momento, pero ha quedado usted tan cansado que se va a dormir y simplemente al otro día se despierta y dice: no sé cuánto tiempo dormí, no sé si dormí por días. Dicen, no me dormí, me perdí, me morí prácticamente. ¿Alguna vez le ha pasado? Bueno, hermanos, debemos entender que en este pasaje el Señor no se estaba haciendo el dormido. Él no estaba en ese lugar fingiendo que estaba durmiendo para ver qué hacían los discípulos. Él no estaba ahí, como a veces algunos solemos hacer, nada más con los ojos cerrados y escuchando todo lo que pasaba, esperando a ver a qué hora los discípulos iban a despertarlo, y él simplemente estaba fingiendo que dormía. Hermanos, el Señor no estaba fingiendo. El Señor estaba durmiendo y estaba tan exhausto por todo el trabajo que había estado haciendo de llevar el mensaje del Evangelio a los necesitados, de predicar las buenas nuevas de salvación, de sanar a los enfermos. El Señor estaba pero tan cansado que ni siquiera esa gran tormenta que casi los mataba lo despertó. Él estaba exhausto, y lo que le sigue. Y en este punto tal vez usted se esté preguntando: bueno, ¿y cuál es el milagro?
Sí, ya vimos a Cristo cansado, sí, ya vimos todo esto, pero ¿cuál es ese segundo milagro del que me estás hablando? Bueno, el segundo milagro es precisamente este, Cristo dormido, ese es el milagro. ¿Y por qué digo que este es el milagro, hermanos? Bueno, porque la Biblia nos enseña que a causa del pecado, todos nosotros, la humanidad, hemos estado separados de Dios, o estábamos separados de Dios. Eso nos lo enseña la Biblia. La Biblia nos dice que por causa del pecado, nosotros fuimos destituidos, separados, expulsados de la gloria de Dios. Y esa separación no se puede remediar. La única manera, la única forma que existía para poder llegar a Dios era por medio de la ley que Dios había dado, sus mandamientos. Estos mandamientos servían como una especie de puente para poder llevarnos a Dios, pero hay un problema, hermanos. Nadie puede cruzar ese puente, nadie puede cumplir la ley a cabalidad, completamente, nadie. Nadie puede hacerlo, por lo tanto, la ley, aunque podría salvarnos, puesto que no podemos cumplirla por nuestra debilidad, por nuestra condición humana, entonces la ley no nos sirve, por decirlo de algún modo, no nos funciona. ¿Por qué? Porque no podemos cumplirla. ¿Qué sucedió entonces ante esta imposibilidad de poder acercarnos nuevamente a Dios por nuestros propios métodos? Bueno, lo que sucedió, hermanos, es que Dios tuvo que hacer algo impensable. Él decidió, puesto que nosotros no podíamos salvarnos, no podíamos cumplir la ley, Él decidió hacerse hombre. Y aquí quiero que entendamos algo, hermanos. Él no decidió hacerse un poco hombre, o más o menos humano, para que nos entendamos. Él no decidió hacerse 70% humano, o 85% humano, o 99% humano, no. Dios, el Dios creador de todo, Él decidió hacer 100% hombre, tan humano, hermanos, tan humano que tuvo hambre. Cuando nosotros vemos en los 40 días en el desierto, se nos dice que luego de ese tiempo el Señor tenía mucha hambre. Él se hizo tan humano que tuvo sed. Varias veces en la Biblia lo encontramos teniendo sed, cuando está con la mujer samaritana, incluso cuando está en la crucifixión, Él lo encontramos teniendo sed. Y Él se hizo tan humano que estuvo tan cansado que ni siquiera la tormenta pudo despertarlo. Y este es el gran milagro, hermanos, que nosotros encontramos en este relato. Cristo, Dios, el Hijo de Dios, haciéndose humano como usted y como yo. ¿Y por qué es un milagro, hermanos? Bueno, permita que el apóstol Pablo lo describa de una mejor manera, tal vez de lo que yo podría hacerlo. Filipenses, la carta de los Filipenses, nos habla precisamente de este milagro del que yo les estoy comentando. Filipenses capítulo 2, del versículo del 5 al 11. Filipenses 2 dice lo siguiente, versículo del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios, hermanos, en este caso Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, es el milagro más grande que podemos encontrar en la Biblia. Y es que es a través de este milagro de Dios viniendo a los hombres, Dios naciendo entre los hombres, es a través de este milagro que nosotros hemos obtenido la salvación a través de la cruz. Es a través de este milagro, hermanos, que nosotros hemos obtenido una promesa de vida eterna a través del poder de la resurrección. Es a través de este milagro de Dios haciéndose hombre que nosotros ahora podemos ser parte de la familia de Dios y llamarnos a nosotros mismos hijos de Dios. Cristo cansado en la barca, hermanos, es el milagro más grande que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque nos recuerda que Él compartió humanidad con nosotros,
Él estuvo cansado, Él tuvo hambre, Él tuvo sed. Y a pesar de todas nuestras limitaciones, porque nosotros no podemos entender el poder de Dios, pero sí podemos entender las limitaciones humanas porque somos humanos. Y hemos estado cansados, y hemos tenido hambre, y hemos tenido sed. Y en esa misma igualdad de condición, Cristo, en esa hambre, sed, en ese cansancio, Él predicó el Evangelio. Él compartió el mensaje de salvación. Él fue a la cruz. Él no tenía ningún poder especial en la cruz, hermanos. Él soportó en la condición de hombre, en la condición humana, los látigos, los golpes, la corona de espinas. ¿Se ha usted espinado alguna vez con una rosa? ¿Se ha golpeado usted tal vez por accidente? ¿Se ha abierto tal vez en la cocina con un cuchillo una pequeña abertura? ¿Nos duele? Sí. Podemos entonces comenzar a entender de una manera minúscula lo que sufrió Cristo por nosotros, porque Él no tenía ninguna condición especial cuando fue a la cruz a morir por usted y por mí. Hermanos, ese es el verdadero milagro. Claro, los otros milagros nos impactan, nos sorprenden y nos gustan. Cristo multiplicando peces y panes, levantando muertos, restaurando piernas secas, brazos secos, regresándole la vista a los ciegos, haciendo que los mudos hablen. Son milagros espectaculares, por supuesto que sí. Pero Cristo, exhausto en una barca, teniendo sed, teniendo hambre al igual que usted y yo, ese es el milagro más grande que encontramos en la Biblia, porque es Dios poniéndose, como escribe aquí Filipenses, en la condición de siervo, en la condición de hombre. Y estando en esa condición, la misma condición que nosotros entendemos, Él fue a padecer a la cruz por usted y por mí. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a abordar de manera más profunda este asunto, este milagro, hermanos, este misterio, si usted quiere también, de cómo es que Cristo vino y se hizo en esta condición de hombre, hermano. Pero en esta mañana me gustaría terminar pidiéndole a usted que se vaya meditando en esto, pensando en esto. El Señor se hizo esta condición, al igual que la usted y que la mía. Y nosotros hemos estado cansados. Y hemos incluso dicho, hoy no voy a la iglesia porque fue una semana pesada. O me duele algo. Y a veces hay justificantes cuando hay alguna enfermedad de mayor peso, hermanos. Pero el Señor tuvo hambre, tuvo sed y estuvo cansado. Y aún así cumplió la voluntad del Padre. Cristo, hermanos, en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre, pidiendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Hermanos, es Cristo realmente sabiendo a lo que se tenía que enfrentar. Pero aún así, ¿cuál fue su siguiente comentario? ¿Cuáles fueron sus siguientes palabras? Señor, Dios, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, como resumen, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, recordando que Él está con nosotros y pidiéndole que Él nos ayude en nuestra fe, para que no sea una fe de corta duración, sino que sea una fe sostenida, pero no por nuestras fuerzas, sino por el Señor. Hermanos, estos milagros en el mar, el Señor calmando las tempestades, las tormentas, son un recordatorio para nosotros de que Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos va a tomar como en una burbuja y no va a permitir que ningún mal o que ninguna tormenta pase por nuestras vidas. Eso no es el Evangelio. Esa no es la promesa de Dios. La promesa de Dios, reitero, no es que Él nos librará del valle y de la sombra de la muerte y que jamás permitirá que entremos por ahí, no. La promesa del Señor es, yo estaré contigo cuando pases, porque vamos a pasar, cuando pases por el valle de la sombra y de la muerte. Y por último, hermanos, estos milagros nos recuerdan que el Señor vino con nosotros, habitó entre nosotros, sufrió por nosotros, murió por nosotros. Pero Él también resucitó. Y en su resurrección nosotros hemos sido salvados, hemos sido hechos parte de su familia y tenemos una promesa. La promesa que Él regresará y que Él nos dará
con Él la vida eterna. Por el día de hoy estamos terminando. Les deseo una excelente semana. Y con ayuda del Señor, la próxima semana hablaremos más acerca de estos milagros, o de este milagro, hermanos, que es el Señor habitando entre nosotros. Cierra sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos has guardado hasta aquí. Y en esta hora yo quisiera pedirte por mis hermanos. Ciertamente tú sabes cuáles son las tormentas que están enfrentando en este día. Tú sabes lo que ellos están sintiendo, tú sabes lo que ellos requieren. Y ante todo, Señor, que tu palabra pueda recordarnos que tú estás con nosotros, que eso es lo más importante. Tú no has prometido que no nos pasará nada, Señor, sino que tu promesa es que tú nos acompañarás aún en medio de la prueba. Que podamos recordar y entender esto. Yo te pido por mis hermanos que están aquí presentes, que tú los guardes, les ayudes, y que tú seas sosteniendo su fe para que ellos puedan pasar victoriosos por ti la prueba que están enfrentando hoy. Ayúdalos y fortalécelos. Danos la fe que nos falta, el ánimo que no tenemos, la fortaleza que no procede de nosotros. Y concédenos la victoria, pero que cuando la tengamos recordemos que tú eres el que nos la ha dado, Señor, y que seamos agradecidos. Guárdanos en esta semana, Señor. Llévanos con bien, protégenos cada día. Guárdanos en ti, en tu palabra, en tu paz, en tus pensamientos. Ayúdanos a honrarte, Señor, realmente, y a caminar en rectitud para ti. Bendícenos en este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir. Guárdanos en medio de esta enfermedad que se levanta una vez más, Señor. Pero si ella se levanta, nuestra fe se deposita en ti. Y confiamos en ti, Señor, y esperamos en ti. Sigue protegiendo cada ámbito que se enfrenta a toda esta pandemia, a los médicos, enfermeros, enfermeras, a nuestros gobernantes, Señor, con decisiones sensatas. Y también a nosotros, Señor, danos sabiduría para poder enfrentarlo, para poder afrontarlo. Te pedimos todo esto y una vez más te damos gracias. En el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.